Bueno, en este video vamos a resolver la ecuación diferencial de variables separables, la derivada de y respecto a x igual a x más 1 dividido x por y más x. Vamos a hacer la gráfica de la solución en GeoGebra y el campo direccional. Entonces, para separar estas variables, vamos a mirar cómo hacemos. Este ejercicio es tomado del libro Cálculo de una variable del autor Stuart. Entonces observen que en este denominador está x como factor común, entonces una opción es factorizarlo. La derivada de y respecto a x es igual a x más 1 dividido x factor común de y más 1. Eso nos permite separar las variables, porque entonces ahora toda esta parte depende de x, toda esta parte depende de y. Entonces lo que depende de y lo paso para este lado, eso que depende de x lo dejo ahí y este de x lo paso para este lado a multiplicar. Entonces, haciendo eso, observen que aquí a este lado me va a quedar x más 1 sobre x, que es todo lo que depende de x. Pasando este de x para el otro lado, me va a quedar de x. Y a este lado me va a quedar, este y más 1 está dividiendo, entonces lo paso a multiplicar. Me va a quedar y más 1 multiplicado por la diferencial de y. Y ahora pues lo que hay que hacer es buscar la antiderivada, o sea, las funciones que al derivarlas me den esa parte de ahí. Observen que x más 1 sobre x, voy a hacerlo aquí, x más 1 sobre x es lo mismo que x sobre x más 1 sobre x, es decir, es 1, x sobre x da 1, más 1 sobre x. Entonces, esto que está aquí es y más 1, todo esto diferencial de y, igual a la antiderivada de 1 más 1 sobre x respecto a x. Ahora sí ya queda más fácil antiderivar. La derivada de y es y a la 2 sobre 2. La antiderivada de 1 es y. De aquí me sale una constante que la voy a escribir a este lado. La antiderivada de 1 cuando derivo respecto a x es x. Y aquí logaritmo natural del valor absoluto de x. Más una constante. Y entonces aquí uno podría pensar en cómo calcular aquí, despejar y. Entonces voy a hacer esta suma. Uno ya podría dejarlo ahí, pero voy a intentar despejar y. Entonces haciendo esta suma va a quedar y a la 2 más 2y, que sería como poner este 1 y multiplicar este por este y este por este, dividir entre 2, igual a x más el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Luego este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, me va a quedar y cuadrado más 2y igual a 2 factor común de x más logaritmo natural del valor absoluto de x más esta constante. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho en los otros ejercicios, y es que este 2 veces c lo puedo escribir como una constante. 2 veces c puede ser c1. Como lo que quiero hacer es despejar y, entonces voy a hacer aquí una idea, y es este de aquí casi es un trinomio cuadrado perfecto, solamente hace falta sumarle 1. Entonces le puedo sumar 1 en ambos lados, por ejemplo. Si sumo 1 en ambos lados, la igualdad se mantiene y no hay problema. Y después voy a escribir esto como y más 1 todo al cuadrado igual. Observen que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Con esta fórmula uno puede expandir y más 1 y obtener que es el primero al cuadrado más 2 veces este por este, o sea 2 veces por y por 1, que es 2y, y más el 1 al cuadrado, que es 1. Por eso fue que sumé 1, para que me quedara justamente un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces esto me va a quedar 2 factor común de x más el logaritmo natural del valor absoluto de x. Cierro ahí y voy a llamar esto k, una constante. Observe que esta k me sale de este 2 veces c más este 1. Entonces 2 veces c más 1 es igual a la constante, que llamé k. Entonces eso lo puedo hacer uno porque es una constante, entonces lo puede uno meter en una sola. Y ahora sí voy a despejar. Entonces y más 1 va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 2 veces x más logaritmo natural del valor absoluto de x más esta constante k. Y este 1 que está sumando lo paso a restar. Entonces me va a quedar y es igual a menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 2 veces x más logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Entonces ya tenemos dos soluciones, una cuando tomo el más y la otra cuando tomo el menos acá de esta ecuación diferencial. Recuerden que cuando uno
escribe la solución de una ecuación diferencial, hay que tener presente el dominio de definición. Entonces, para unos valores de x, puedo tomar con más, es la solución máxima, la más grande que puedo armar, y para otros valores de x, pues es cuando tomo la solución menos. Entonces, ahí uno va organizando cómo escribe la solución. Veamos la gráfica en GeoGebra. Voy a graficar aquí g de x como menos 1 más la raíz cuadrada, es esta parte que está acá, más una constante que llame c. Entonces ahí yo puedo ir cambiando la constante y listo. Y esta es la otra cuando tomo el menos, esa de ahí. Voy a hacer el campo de direcciones y entonces le pido que me calcule el campo de direcciones de la ecuación diferencial en una cuadrícula de 25 por 25 en este caso. Este 0.5 que está después del 25 es la longitud de cada segmento. Recuerden que ese es un parámetro que varía entre 0 y 1. Este menos 5 y este menos 5, los dos primeros son el mínimo en x, el mínimo en y, y el 5 y el 5 es el máximo en x y el máximo en y. Entonces ya con eso ahí tenemos el campo direccional. Observen qué pasa cuando vamos cambiando el valor de c, cómo se va generando nuevas soluciones. Por ejemplo, ahí ya apareció otra parte de la gráfica. Entonces esa es la solución. Si uno escribe en Wolfram, esta parte de acá, y' igual a x más 1 dividido x por y más x, entonces tenemos varios datos, que es una ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden, y aquí en la parte de abajo me aparecen las soluciones, las dos que encontramos, y al final el campo de pendientes o el campo direccional. Listo, entonces ahí vamos a parar.